Oh Padre amado, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos en este día y en esta mañana de estar aquí. Por tu buena voluntad, Señor, hemos llegado a este lugar y por tus misericordias que se han renovado para que nosotros tenemos la vida y la dicha, Señor, de estar aquí presentes. Te pido, Señor, que derrames tu gracia en salud y en fortaleza a nuestros familiares, hermanos y amigos, Señor, de esta congregación, como todos aquellos que se encuentran afectados en su salud. Te rogamos, Padre, que obres fortaleza física y espiritual en los corazones de todos, Señor, para que el ánimo no decaiga, sino que nuestro gozo se halle en Cristo, aún a pesar de las diferentes circunstancias y dificultades que puedan venir. Gracias porque en esta temporada a ti te ha placido recordarnos lo totalmente dependientes que somos de ti y de cuánto te necesitamos, Señor. Gracias por tu iglesia aquí reunida. Oro para que guardes el camino de aquellos que se acercan a esta congregación. Oro, Padre, para que bendigas tu palabra a través de tu gracia, para que sea de provecho para todos nosotros. Y te pido todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar nuestro tema de escuela bíblica. Como ustedes bien saben, ya a estas alturas hemos estado estudiando lo que se conoce como los distintivos doctrinales de una iglesia bautista reformada. Y esta es una iglesia bautista reformada y estamos estudiando nuestros distintivos. Ya sabemos a qué se refiere nuestro nombre como bautista reformado. Ya hemos hecho una breve clase, porque todo esto es introducciones o clases breves de lo que se llama nuestro entendimiento con respecto a la adoración a Dios o el principio regulador de la adoración. Hemos observado en segundo lugar nuestro entendimiento con respecto a la gracia de Dios, ¿verdad? Hemos estudiado la doctrina de la gracia de forma muy breve. A su vez nos hemos entregado a la observación de nuestro entendimiento con respecto a la relación que hay entre el creyente y la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo. Y consecuentemente también hemos observado, y además específicamente, lo que se conoce como el día del Señor, el cuarto mandamiento, nuestro entendimiento con respecto al día del Señor. Pero no solo eso, es como si pudiéramos explicarlo en palabras llanas, como si fuera poco, ¿verdad? Y como si fuera poco, vamos a sacar otra cosa más. Y hoy estaremos observando nuestro entendimiento con respecto a la piedad familiar. La piedad familiar. Y esto es algo que me gustaría podamos prestarle mucha atención por la importancia que esto requiere. Así que al hablar de la piedad familiar, espero poder tomar estos minutos para acercarnos a nuestro tema, tener una descripción de nuestro tema y un bosquejo general a fin de que cuando llegue la oportunidad podamos dedicarnos a hacer toda una serie sobre este tema. Así que por ahora me comprometo a hacer una sola clase. Mientras tanto notarás que todos los temas que voy a citar nos dan la oportunidad de ver una serie más extendida. Así que, dicho esto, por favor, acompáñame en este orden. Notarás que estoy tratando de esforzarme un poco en mi garganta y todo, pero vamos ahí, vamos firmes. Hablemos de nuestro entendimiento de la piedad familiar. Nuestro entendimiento de la piedad familiar. Mi objetivo en esta clase es enseñar bíblica y prácticamente la importancia del culto familiar, su fundamento teológico y cómo implementarlo en el hogar. Pero a su vez, al hablar de la piedad familiar, hablaré de una forma breve también de lo que implica los roles dentro del hogar y las responsabilidades que tenemos los esposos, las esposas, los hijos dentro de esta esfera o este orden que Dios ha establecido, conocido como el hogar. ¿Qué es la piedad familiar? Es una buena pregunta y la palabra piedad es la palabra clave. La piedad familiar es la práctica espiritual diaria de adorar a Dios como familia en el hogar. Incluye la lectura de la palabra del Señor, la oración, el canto. Es una expresión de obediencia a Dios
y de amor hacia los miembros de la familia al dirigirlos a Cristo, al guiarlos a Cristo, al mostrarles el camino de la salvación. Hay algo importante con respecto a esto y es el peso bíblico que tiene y su historia. ¿Sabes? Los reformadores, nuestros padres por así decirlo, y los puritanos la consideraban esencial para la vida cristiana. La piedad familiar era considerada de una manera esencial para la vida cristiana. No era un asunto de segundo o tercer orden, sino esencial. Decían que el hogar debe ser una pequeña iglesia. El hogar debe ser una pequeña iglesia. Y en esto digo que decían personas como Juan Calvino, el teólogo, Richard Baxter, un gran pastor puritano, y otros insistieron en que la salud espiritual de la iglesia dependía de hogares piadosos. Piensen en esto: la iglesia está compuesta de personas. Las personas pertenecemos a hogares y familias, y normalmente en la iglesia se hallan diferentes y diversas familias. Y en ese sentido, entonces, cuando observamos la piedad, la santidad, el orden en una iglesia, eso es una consecuencia de lo que sucede internamente dentro del hogar. Esto es, que la iglesia es instruida, enseñada, guiada. Esta participa activamente de la disciplina formativa, porque estamos continuamente siendo formados bíblicamente, pero no se limita a eso. Tenemos que llevarlo a la práctica. Y cuando comenzamos a aterrizar estos principios, esto nos lleva a ser los esposos que debemos ser, la esposa que debe ser, los hijos que debe ser, y a desempeñar tu lugar, tu rol y tu responsabilidad dentro de cada una de las esferas. Entonces la iglesia cumple un papel importante, pero esta no es en sí mismo la familia que tú tienes en la sangre. Es la familia de Dios y está compuesta de creyentes, mientras que nuestro hogar es un semillero donde el evangelio se predica para que aquellos que no le conocen vengan a la fe, nuestros hijos. Decía un maravilloso pastor hace unos años atrás que los padres tenemos una labor misionera dentro del hogar. Nuestra labor misionera es ir a lo profundo del corazón de nuestro hijo y traerlo a la luz y mostrarle el evangelio, mostrarle el camino de salvación y mostrarle la necesidad de un salvador. Entonces, la labor misionera no se limita únicamente a aquellos que viajan a lugares recónditos en la tierra. ¡Qué bello es eso! ¡Qué precioso es! Pero la labor doméstica, la responsabilidad dentro del hogar es igual de grande e importante que la que cumple un misionero cuando va a un lugar a proclamar el evangelio a los perdidos. En medio de esto hay ejemplos bíblicos tan preciosos con respecto a la piedad familiar. Por ejemplo, ¿has escuchado de Abraham, el padre de la fe, verdad? En ese sentido, la Biblia enseña acerca de él en Génesis 18, 19. Por favor, mira brevemente conmigo Génesis 18, 19. Estas palabras que se mencionan con respecto a Abraham, el justo Abraham, el hombre de fe. Génesis capítulo 18, verso 19. Permíteme a través de este punto presentar brevemente el fundamento bíblico de la piedad familiar. Las escrituras enseñan en el capítulo 18, verso 19, estas palabras: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Lo que ha hablado acerca de él. Qué preciosa verdad. Yo sé, hay una afirmación en ese texto. El texto afirma que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Este es un ejemplo de un hogar piadoso, de un hogar cristiano, de la piedad familiar. Amados hermanos, no se limita solo a Abraham. Aquí se nos enseña que Dios lo eligió porque él mandaría a su familia a seguir al Señor.
Dios lo llamó y lo escogió porque Dios precisamente vio que este hombre iba a tener en sí mismo esta responsabilidad agregada, esta responsabilidad de responder ante el mandato del Señor. Obviamente no es que lo escogió porque vio eso previamente. Dios mira el corazón y Él derrama gracia. Pero en medio de esto Abraham se destacó como un hombre piadoso porque él guiaría a su familia. No solo eso, Job capítulo 1 versículo 5 nos enseña que Job intercedía de manera regular por sus hijos, que en algún momento los varones de nuestra iglesia, si no es toda la iglesia, nos encontraremos leyendo el libro El hombre como sacerdote en el hogar del Dr. Sam Waldron. Pero es maravilloso como este texto es una premisa para ese maravilloso libro. ¿Por qué? Porque vemos a Job, el justo Job, ¿verdad? Varón perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios, que retiene su integridad delante del Señor y de los hombres, que por si alguno hubiera pecado, dice el texto, él hacía continuamente tiempos de intercesión por ellos, los llamaba, los invitaba a su casa y les hacía orar con él, les hacía meditar junto con él. Él intercedía por ellos, él les guiaba en la adoración, él hacía todas estas labores domésticas, una labor paternal. Ejemplos de piedad familiar abundan en la Biblia. Otro ejemplo muy práctico y maravilloso que seguramente conoces es el de Timoteo. En 2 Timoteo 1:5 se menciona que Timoteo fue instruido desde niño por su madre y por su abuela, lo cual se repite después en el capítulo 3, versículo 15, dándonos a entender que Timoteo fue intencionalmente guiado desde la niñez, porque dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación. Esto quiere decir que en ninguna manera debemos esperar a que lleguen a un momento en el cual ellos puedan entender para explicarles, sino que desde tan pronto están con nosotros, tan recientemente nacen, nuestra tarea es mostrarles la verdad, enseñarles la palabra, instruirles. La abuela y la madre de Timoteo, Eunice y Loida, eran mujeres piadosas, que aunque el padre de Timoteo no era creyente, según lo que se entiende en el contexto, no hay referencia a él como un hombre creyente, sino como un hombre en el contexto gentil, ellas hicieron un trabajo maravilloso. Y este texto nos enseña algo, que es la labor del padre y de la madre. Pero si papá no está haciendo esta labor, mamá tiene que también hacer esa labor. No es que se limita a uno de los dos. La labor de criar y traer piedad familiar principalmente es una labor paternal. ¿Sabes? Hay mandatos claros en la Biblia con respecto a esto. No es simplemente el hecho de pensar, qué bello ver ejemplos. Hay mandatos claros como Deuteronomio capítulo 6. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, por favor. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, obviamente después del verso 4 y 5, que son palabras mayores, ¿verdad? El mandato precioso y consistente respecto a nuestro amor hacia Dios y entrega hacia Él. Pero miren lo que enseña este precioso texto. Y estas palabras, Deuteronomio 6, 6, estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán dónde? Sobre tu corazón. Y las repetirás. ¿A quiénes debes repetirlas? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Obviamente el texto es tan precioso. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oh amada iglesia, qué palabras tan lindas, pero no solo son lindas, son palabras muy importantes para todos aquellos que quieren caminar de manera piadosa. La palabra debe estar en todas partes. Hay una serie de, bueno, no puedo llamar serie, pero se llama así la serie, Dilo a su corazón, de Ted Tripp. Él escribió el libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo y el libro Cómo instruir el corazón de tu hijo, y a su vez hizo una adaptación del Catecismo Menor de Westminster para niños que se llama ¿Quién me hizo? Sí, si no me equivoco. Y esa serie, esos 3 libros se llaman Dilo a su corazón. Eso es lo que ese texto nos está diciendo.
herramientas para poder llevar a cabo esta labor de repetir a nuestros hijos, de instruirles en el camino, cuando se levanten, cuando vayan a descansar, cuando estemos en diferentes actividades comunes y diarias que desarrollamos. Nuestra tarea es llevar la palabra delante de Dios, ante nuestra familia. Por lo tanto, hay un mandato explícito aquí. Los padres deben enseñar de manera diligente las palabras de Dios a sus hijos en todo momento. En todo momento debemos aprovechar toda oportunidad, y si no la hay, promover y procurar esa oportunidad. Cuando Pablo le dice a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina, predica la palabra, haz obra de evangelista. Sí, son palabras a un ministro del evangelio, pero no nos deja exentos a los padres de instar a tiempo y fuera de tiempo. Cuando hay oportunidad y cuando no la hay, generar la oportunidad. Muchas de las veces pensamos, este momento hubiera sido tan lindo tener un altar familiar y mi hijo se acaba de portar mal y ahora tengo que llamarle la atención. ¿No es precisamente una oportunidad para enseñarle cuando alguno de los nuestros se porta mal y mostrarle la realidad de nuestro propio corazón? Porque nosotros también nos portamos mal delante del Señor y necesitamos que Él nos perdone y que nos limpie y guiarlo al arrepentimiento. Es una preciosa oportunidad para enseñarles cómo deben tratar con su propio pecado. En vez de pensar, bueno, aquí se corta el tiempo de devoción porque alguno de los nuestros actuó de forma indebida, ¿verdad? Y demás. Hay otro mandato, mira Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. El texto enseña esta preciosa verdad. Efesios 6, 4, junto con su texto paralelo en Colosenses 4, si no me equivoco. 3 al final. Dice Efesios 6, 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sabes, este texto es maravilloso y estos días me enteré que un pastor muy amado, el pastor Eduardo Flores, está por acá, por Ecuador, es pastor de la Iglesia Reformada de los Lagos, Bautista Reformada de los Lagos en Heredia, en Costa Rica. Si encuentran himnos de fe reformada, son de su iglesia, ellos los cantan, todos esos himnos de fe reformada son de su iglesia. Él es otro de los directores delegado. Y está por aquí dando unas charlas sobre educación clásica cristiana. Es un gran hermano. Sabes, él exponiendo este texto hace referencia a la palabra padres allí. Y la palabra padre o padres a veces se puede usar para hacer referencia a ambos padres, papá y mamá, ¿verdad? Pero en este texto no es una referencia a ambos. La palabra pateres del original es papá. Los papás no deben provocar, porque hay una naturaleza que nos lleva a querer provocarlos a ira. Ya, haz esto, haz aquello, pórtate bien, esto y aquello. Entonces terminamos provocándolos, irritándolos. Pero no solo eso, no debemos hacer esto, pero sí debemos hacer esto: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra criadlos es una palabra muy importante. ¿Dónde recae principalmente la labor de la crianza de los hijos en el hogar? Según este texto, en papá. En papá. ¿Por qué? Porque papá va a forjar de una u otra manera, para bien o para mal, el carácter de sus hijos. Si este es varón, él va a ser su ejemplo. Si esta es mujer, ella va a ver en su padre el hombre que desea para cuando ella contemple formar un hogar. Entonces, criarlos es una labor noble y muy importante. A veces pensamos en el hogar, en los niños, y decimos, bueno, ellos no me permiten trabajar, no me permiten hacer esto o aquello. Espera, ellos son el trabajo. Nuestro trabajo se halla en criarlos, en instruirles. Y obviamente esto se diversifica cuando entendemos el rol del hombre y la mujer dentro del hogar. Pero esto, amados hermanos, este texto no es una sugerencia. Es un mandamiento. Los padres no deben provocar a ir a sus hijos, sino que deben criarlos en disciplina y amonestación del Señor, en la instrucción bíblica. Recuerda que la palabra disciplina no es corrección solamente. Principalmente significa guía, instrucción y orden. Así que por eso la palabra amonestación viene después. Porque a la luz de lo que se ha enseñado, si se desobedece o en rebeldía se rechaza la enseñanza, se debe corregir. Pero entonces hay un balance aquí: no irritarlos, criarlos. La palabra criar es una palabra tan importante.
En este contexto, disciplina y amonestación del Señor tiene que ver con instruirles en todas las cosas. Nuestra tarea no es solo guiarlos de una u otra manera, sino guiarlos en todas las cosas, para que ejerzan sabiduría, para que aprendan consejo. Tú y yo leemos Proverbios en nuestro culto, ¿no? Y Proverbios dice: hijo mío, escucha estas palabras, para que adquieras sabiduría, para que tengas entendimiento. Yo también fui hijo delicado de mi madre, y hace referencias a todo esto. La tarea de los padres va más allá aún que la de los maestros dentro de las escuelas, colegios, universidades. La tarea y la responsabilidad de los padres en el hogar es mucho más importante que muchos otros ministros del Evangelio en diferentes iglesias y lugares. La tarea de los padres es una labor muy noble. Amados hermanos, no debemos rebajar ni minimizar esta labor o esta responsabilidad de papá y mamá dentro del hogar. Es el núcleo de la sociedad, es el núcleo de las diferentes sociedades. Y precisamente, ¿qué es lo que está atacando Satanás? Ese núcleo lo quiere destruir. Quiere presentar nuevas formas de familia que no van acorde a la verdad, que distorsionan el diseño original, que no son bíblicas ni verdaderas, sino una forma de crear cierto tipo de familias que van en contra del diseño original. Lamentablemente, nuestra falta de observancia a ciertos principios bíblicos nos ha llevado a correr el límite que no se debe mover. El Señor ha dicho en su palabra: no traspaséis los linderos antiguos que pusieron vuestros padres. Mira, ¿quién puso ese límite? Papá. Los papás tenemos la responsabilidad de colocar límites en la vida de nuestros hijos y advertirles qué pasa si pasan ese límite, e instruirles en el hecho de saber que pueden haber consecuencias graves y nefastas. Tú y yo sabemos que el semáforo en rojo es un límite, pero a veces parecería una opción, ¿no es cierto? Me paso el semáforo, no pasa nada. Tú no sabes lo que puede llegar a pasar. No solo es una infracción de tránsito, ¿sabes qué puede pasar? Puedes llegar a morir. Ese es un límite bien colocado que no debe traspasarse. Ahora, obviamente es una ley de tránsito, no es que sea una ley moral, pero el punto es que se eleva el cuidado y salvaguardar a la persona. Salmos 78, versículo 5, también nos instruye con respecto a esto. Dios nos ordenó que se enseñen sus leyes a los hijos para que no se olviden de Él. Salmos 78, versículo 5. Dice este salmo, en el verso 5 en adelante: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley. Dice, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de su Dios, que guarden sus mandamientos. Te animo a que marques este texto, 78, versículos 5, 6 y 7. Toma un esfero, un lápiz y marca ese texto. Y recuérdate esto: la tarea que tú y yo llevamos a cabo es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de generaciones. Lo que hicieron nuestros padres, la tarea que nosotros tenemos ahora a ser padres y la responsabilidad que le encargamos a nuestros hijos. Nuestra tarea es para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de sus obras, las obras que Dios ha hecho. Hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir. Pero tú y yo nos quejamos rápidamente de esta generación. Nos quejamos rápidamente de la adolescencia de esta generación, de la juventud de esta generación. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que los padres no hicieron lo que tenían que hacer en la anterior generación. Y por eso vivimos en un mundo tan lleno de inmoralidad y con tanta distorsión del hogar y la familia, tanta ideología y tanta, lamentablemente, error e inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque los padres, en un sentido, sin irritarlos, no estorbaron a sus hijos. Porque los padres, en otro sentido, no instruyeron a sus hijos, que así son los jóvenes de ahora, decimos. Y con eso me lavo las manos como Poncio Pilato y ya no hago nada en sus vidas. Mi tarea es criarlos. La tarea del mundo es destruirlos, es llevarlos a la condenación, es engañarlos, es llevarlos al error, es cegarlos.
Mi tarea es iluminar su entendimiento para que puedan entender el mundo en el que viven e interpretarlo correctamente. Pero aquí solamente 3 textos que nos dejan muy claro que no es una sugerencia, es un mandato. Y déjame amplificar esto. Si tú eres padre, madre, si tú eres abuelo o abuela, no ha terminado el trabajo. Alguna vez algún sabio dijo que la mano que mece la cuna mueve al mundo. La mano que mece la cuna mueve al mundo. ¿Sabes por qué? Porque en el hogar se producen los mejores ciudadanos, hombres y mujeres que puedan colaborar en diferentes áreas de la ciudadanía, del país. Pero no solo eso, también se producen verdaderos creyentes. Mira a Timoteo. Él ha sabido desde la niñez las Sagradas Escrituras. Fueron su madre y su abuela haciendo una labor preciosa. Si tú eres abuela, no dejas de ser madre todavía. Tienes una responsabilidad allí. Alguien dijo por allí, los padres los crían y los abuelos los malcrían, ¿no es cierto? No, que no sea así. Rompan ese esquema, esa frase no se aplica. Críenlos también, guiando a sus hijas, aun cuando tengan que sentarse, o a sus hijos, cuando tengan que sentarte y entonces decirles, ¿sabes qué? Yo esto faltó en casa. Yo no hice esto en casa. Te pido me perdones. Y le guías al arrepentimiento, a no replicar errores, a no acentuar en tantos errores como las virtudes que sí habían. Todo depende del trabajo que hagamos como padres. Jesús, ¿sabes? El ejemplo de él es maravilloso. Él fue criado en un hogar piadoso. Él fue criado en un hogar piadoso. Lucas, no vayas allí, pero Lucas 2:51 muestra su crecimiento en sabiduría y en gracia bajo la instrucción de sus padres. El niño crecía porque precisamente fue criado dentro de un hogar piadoso. ¿Sabes? Aunque no me va a alcanzar el tiempo, como bien sabes, quiero hacer mi mayor esfuerzo por condensar y resumir puntos clave. Pero cuando hablamos del hogar, el hogar tiene una teología. El hogar debe tener una teología. Y no me refiero a la teología de la familia, que tenemos una copia en nuestra biblioteca, pero es muy buena y te invito a que la leas. Está en descarga gratuita. Son cientos de artículos sobre la familia, el hogar, la masculinidad, la feminidad, la crianza, etcétera, etcétera. No, estamos llenos de verdades en ese precioso libro de Chapel Library. Pero cuando hablo de la teología de la familia me refiero a esto. El hogar es como una mini iglesia o una iglesia en miniatura. El hogar es el primer lugar donde se vive y se enseña la fe. Por eso, déjame decirte que las apariencias a veces engañan. Y tú y yo podemos hacernos a la idea de, miren, qué bellos cristianos, todos hermosos aquí, bien vestidos, bien arreglados, con sus Biblias. Esta gente es piadosa de verdad. Y yo siempre oro porque eso es una verdad de nosotros, ¿no? Pero ¿sabes dónde te puedes dar cuenta con más claridad dónde hay verdadero cristianismo? En la casa. Tú te sientas con un padre y ves cómo trata a sus hijos y ves si él es piadoso o no. Tú te sientas con esos niños y los escuchas hablar y ves si han sido instruidos y guiados en la verdad. Solo escuchándoles hablar. Escucha lo que cantan, escuchan cómo hablan. Mira, siéntate con su madre y pregúntale, ¿cómo está tu esposo? Y lo que ella te diga de él, si se queja o no, o viene con angustia y problemas, o es una mujer que honra a su esposo, va a mostrarse. No me refiero a que sea pecado compartir, el pedir ayuda o cuidado, ¿no? Pero lo que me refiero es, todo esto va a mostrar realmente cómo está esa piedad, cómo se halla esa verdad. Por eso, el hogar es el primer lugar donde se vive y se enseña la fe. Es un centro de adoración. El hogar es un centro de enseñanza, es un centro de corrección y es un consuelo espiritual. Por eso el padre es llamado a ser sacerdote de su hogar. Él debe pastorear a su familia. Por eso el libro de Ted Tripp no solamente dice algo lindo, dice cómo pastorear el corazón de tu hijo, porque nuestra tarea es pastoral. Papá aquí presente, abuelo aquí presente, tú has sido llamado a pastorear tu hogar, tu hogar. El pastor ha sido llamado a pastorear tu alma si eres miembro de esta iglesia y deseas caminar con nosotros, pero tú eres responsable delante del Señor de tu hogar y tienes que cuidar esas almas. Dios ha dado al padre la responsabilidad de pastorear su casa y esto implica liderar el culto familiar, la adoración, instruir en la palabra del Señor y modelar con una vida cristiana coherente lo que dice con lo que cree, o sea, lo que cree con lo que vive, mejor dicho. Entonces, cuando digo culto familiar no me refiero a 2 horas de culto, 3 horas de culto en la casa, ¿no? Voy a explicarte ahora brevemente en cuánto tiempo, cómo puedes iniciarlo, pero en un sentido es nuestra tarea dirigirlo. Si tu esposa te dice, léenos un texto, no te molestes, no te avergüences, no te sientas pequeño de decir, ay, me están pidiendo que haga esto, casi como que me estuvieran mandando.
Te está rogando tu esposa, aunque tal vez te lo dice en un lenguaje que tú no lo logras interpretar, te está pidiendo, guíanos. Necesitamos la verdad bíblica. Necesitamos que nos enseñes. Varón amado, yo sé, necesitas ser honrado. Esposas, honren a sus esposos. Has de saber el deseo de tu corazón de que tú le enseñes y le instruyas. Has de saber de que necesitas que Él te guíe, porque ese es su rol. Entonces, y solo entonces, veremos una consecuencia dentro de los hogares. Pero hay responsabilidades que deben desarrollarse y desempeñarse. Permíteme explicar brevemente este asunto de los roles. Sabes, Dios ha establecido un orden en la familia. Hay orden. Si no hay orden en la familia, lo que hay es desorden. Es igual que en la iglesia. Si hacemos de la iglesia lo que nosotros pensamos o imaginamos, consecuentemente va a haber caos en la iglesia, no orden. Y eso es lo que Pablo reprende a los corintios, lo que Pablo reprende a diferentes iglesias con respecto a la falta de orden. Y cuando hay orden en la familia, esto usted refleja en el diseño de autoridad, de amor y de propósito redentor. El hogar debe funcionar como una iglesia doméstica, donde Cristo es el centro y cada miembro tiene un rol específico que glorifica a Dios. Hablemos brevemente entonces del hombre, esposo y padre. Él es llamado a ser cabeza del hogar. Su tarea tiene que ver con liderar, pero su liderazgo no es vil, ni tampoco un liderazgo tirano, ni opresor, sino que su liderazgo es espiritual, con el ejemplo, protector y proveedor. Escuchen, varones, por favor, esta es lección para los hombres. Tu liderazgo en el hogar debe ser espiritual, protector y proveedor con tu ejemplo, Un líder no dice, vayan y hagan esto. Un líder toma la cuerda y comienza a ganar junto con los demás y avanza. Hay un ejemplo. La tarea de los hombres en el hogar es pastorear a su familia con amor sacrificial, como Cristo amó a la iglesia. Por eso Efesios 5 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿verdad? Efesios 5:23. O textos como 1 Corintios 11:3 que dice, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. O 1 Corintios 5:8 que dice, el que no provee para los suyos ha negado la fe, o es peor que un incrédulo. La tarea de un hombre en el hogar, para con su hogar, su responsabilidad es liderar espiritualmente, es cuidar las almas de los que Dios le ha dado a su cargo, pero también es proteger. Eso es un instinto que tenemos los hombres. Dios nos ha creado con instintos. Nuestra tarea es proteger. Yo estoy caminando en la vereda, ¿verdad? Y de pronto estoy con mi hija y veo que viene gente del otro lado. ¿Y qué hago? La paso de acá para acá. Porque si alguno quiere empujarla, me va a empujar a mí primero. Entonces me pongo duro y comienzo a caminar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no quiero que nadie haga daño a mi familia. No quiero que nadie toque a mi familia. Yo estaría dispuesto a matar por cada uno de ellos. Así que cuidado, porque con mi familia no te metas. Esa es la frase ahora en defensa de la familia, ¿verdad? Con respecto a todas esas ideologías y todo este movimiento tan fuerte que está golpeando con olas progresistas, con olas modernistas, la familia y el hogar como Dios lo ha diseñado. Entonces, Dios nos ha creado de esa forma, como protectores. Y Dios es el ejemplo perfecto, porque Dios nos envió a su Hijo, nos dio a su Hijo para librarnos de toda maldad, para librarnos de la condenación, para librarnos de la ira venidera, para protegernos. Pero no solo eso, también proveedores. Y esa es una responsabilidad muy importante, amados varones. Ser proveedor involucra también ser espiritualmente proveedor. Nuestra tarea es proveerles a ellos de instrucción bíblica, guía, cuidado, pero también proveedor significa que traemos el pan a la mesa, que tenemos la tarea en nuestras manos de traer la comida a la mesa, que ellos estén abrigados y estén alimentados y tengan lo que necesitan. Y lo que necesitan puede ser un paréntesis muy grande, pero ellos necesitan comida y abrigo. Es lo que dice la Biblia. Así que teniendo sustento y abrigo, estad contentos con lo que tenéis. Esas dos cosas son comida y abrigo, ¿sí? Fuera de esto, las otras cosas pueden estar como no, pueden añadirse si buscas el reino de Dios, pero si das tu corazón a esa búsqueda, tal vez te pierdas en el camino. Tus hijos necesitan a un papá, no un hombre que trabaje todo el día y no esté para ellos. Eso es muy importante. Él puede trabajar, tú debes trabajar, papá, trabaja, sustenta tu hogar, provee del alimento, pero recuerda que ellos te necesitan a ti. ¿Sí? Recuerda, ellos no solo necesitan tu dinero, no solo necesitan las cosas que les puedes dar. Tu amor no solo se puede reflejar a través de regalos,
se debe ver a través de tu presencia con ellos, ¿sí? No solo eso, Richard Baxter decía, el marido debe ser un rey en su hogar, no por tiranía, sino para dirección santa. Dirección santa. Su tarea es guiar espiritualmente, y esto tiene que ver con dirigir la adoración familiar, enseñando la palabra y orando con los hijos en el hogar. Josué decía esto: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esas palabras de Josué 24:15 no son palabras lindas solamente, es un momento crucial. Ellos han entrado a la tierra prometida y entonces hay una circunstancia. El pueblo tiene comezón de oír, tiene circunstancias difíciles, y en medio de eso Josué les exhorta al pueblo y les dice: ustedes elegid a cualquiera ídolo o Dios que quieran servir, Dios falso. Si es de los amorreos, del eteo, del jebuseo, del eteo, de todos los nombres raros que terminan en eo. Y entonces termina diciendo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y sabes qué pasa cuando empieza Jueces? Josué sirvió al Señor con su casa y el pueblo se apartó. El pueblo se apartó. Es un compromiso familiar, es una responsabilidad paternal, es un liderazgo espiritual, es una provisión y un cuidado que debemos resguardar y dar. John Owen decía que un hogar sin oración es un hogar sin Dios. Un hogar sin oración es un hogar sin Dios. Y sabes, en estos días, aunque mi esperanza tiene que extenderse a largo plazo, he escuchado a mis hijos, cada vez que llega la hora de descansar, decir: podemos compartir motivos de oración. Y entre esos piden por varios motivos. Uno de esos se cumplió ayer, al nacer 2 preciosos bebés, ¿verdad? Y en medio de ello mi hija ha comenzado a pedir: papá, ¿puedes orar por nuestra salvación? Y yo, claro, por supuesto, lo he estado haciendo desde antes de que nazcan, y lo voy a seguir haciendo. Pero verla a ella pedir por eso es algo distinto, ¿no? No es solo una petición que yo he estado haciendo, ahora ella está pidiendo por eso. Y creo que es bueno, aunque tengo que extender mi esperanza a largo plazo, porque no puedo esperar a que esto suceda de la noche a la mañana, no está en mis manos, en las del Señor, pero mi tarea es guiarla, es instruirla. Cada uno de ellos, un hogar sin oración es un hogar sin Dios. Déjame hablar brevemente entonces de las responsabilidades de las mujeres dentro de este hogar, esposas y madres. Sabes, tu tarea es ser ayuda idónea. Tu llamado es apoyar, respetar y colaborar con tu esposo. Debes fomentar un ambiente de paz, de honra y obediencia a Dios en el hogar. ¿Recuerdas? Proverbios habla mucho de lo que puede ser una mujer rencillosa, pero también de lo que puede ser una mujer sabia, ¿verdad? Y entonces dice que es como una gotera continua una mujer rencillosa en una casa. Es mejor estar en la terraza que dentro de la casa, dice el autor. Porque no hay paz, porque no hay honra, porque no hay obediencia a Dios en ese hogar. Pero cuando una mujer se somete, que es un término muy atacado últimamente, pero muy bíblico, muy bueno, muy saludable, porque así como todo creyente debe someterse a Dios, y en una iglesia todos deben someterse unos a otros, y en un hogar una esposa se somete a su esposo, los hijos se someten a los padres. Es un orden, es que es orden. Hay un orden, y el orden marca sumisión. Génesis 2:18 nos enseña que la mujer ha sido creada para ser ayuda idónea. Fue tomada del varón, es parte de la humanidad, de la naturaleza humana, tiene la misma honra que el hombre, es virtuosa y Dios la creó para complementar, para completar, para ayudar de manera idónea e ideal. Proverbios 31, que siempre va a ser el pico más alto de la descripción de la mujer bíblica, ¿no? En el capítulo 31, versos 10 al 31, no lo voy a leer, pero se nos enseña que la mujer es virtuosa, que es trabajadora, que es temerosa de Dios y que es sabia. Y cuando digo trabajadora me refiero a la empresa más importante que existe sobre la tierra. ¿Cuál es? El hogar. Eso no quita que pueda de alguna forma poder tener algún oficio, alguna labor o en qué ocupar también sus manos, si esto se requiere dentro de ese hogar. Si hubiera circunstancias en las cuales el esposo, aún esforzándose con todo su corazón, no puede sustentar su hogar, ella podría hacerlo por el tiempo necesario, hasta que el Señor provea de hijos o las circunstancias lo permitan. Pero es muy importante que estos hijos tengan una mamá presente. Es muy importante que esos hijos tengan a papá y mamá allí con ellos. Pero también Efesios nos enseña esto: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5, 22 al 24, resumiendo. Sujetas a sus maridos propios como al Señor. O sea, escucha bien esto, no se te está pidiendo que te sujetes a tu esposo solamente, se te está rogando que lo hagas como al Señor.
Tú te sujetas al Señor cuando te sujetas a tu esposo. Y al sujetarte a Él, tú amas a tu Señor. Entonces, simplemente es una consecuencia de un corazón redimido. Thomas Watson decía: la esposa piadosa es el ornamento más preciado de un hogar cristiano. ¿Qué significa esto? No recuerdo la cita del Salmo, pero el Salmo dice que la esposa y los niños son como una mesa bien decorada, con plantas y diferentes cosas. El Salmo creo que es el 128, si no me equivoco, y explica esta preciosa verdad de que es una esposa y unos hijos en un hogar. Es una preciosa decoración. Su decoro hermosea ese hogar. Es lindo tener el hogar limpio, ordenadito, ubicado, con diferentes accesorios, pero no hay nada más lindo que una esposa esté allí siendo principalmente eso que produce ese ambiente de hogar. Uno puede tener una casa, pero un hogar es algo que se forja, es algo que se alcanza y se logra. Dentro de las instrucciones que se deben dar dentro del hogar está lo que se enseña como la tarea de enseñar a los hijos, modelar la piedad, paciencia y amor. Las responsabilidades de los hijos son también interesantes. La Biblia enseña muy claro esto, y es que ellos deben obedecer y deben honrar. Si tú eres hijo y estás aquí presente y hasta ahora no te saltó la ficha de, bueno, yo no soy esposo, no tengo que escuchar esto, yo no soy padre, yo no soy madre, yo no soy mujer casada en ese sentido, entonces no tengo que escuchar esto. Si eres hijo, y si eres hijo, por favor, entiende esto: tu llamado es a honrar y a obedecer. Debes obedecer a tus padres en todo lo que sea conforme al Señor y a honrarlos de todo corazón. ¿Sabes? La palabra enseña esto: hijos, obedeced. Efesios 6:1. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Tu tarea es obedecer. Déjame serte bien sincero, no vienes con eso de fábrica. Nacemos con un chip llamado desobediencia por causa de nuestro corazón pecaminoso. La tarea de los padres es enseñarles a obedecer. Y la tarea de los hijos es aprender obediencia. Recuerden que Cristo vino y a través de muchos padecimientos, ¿qué aprendió? Obediencia. Nos ha dejado ejemplo de que la obediencia se puede aprender y se puede disipar del corazón la necedad, rebeldía hacia Dios. Proverbios 1:8 dice: no desprecies la enseñanza de tu madre. No desprecies la enseñanza de tu madre. Otro puritano, Thomas Manton, decía: cuando los hijos aprenden la obediencia en casa, preparan su alma para obedecer a Dios. Tú y yo leemos el 5º mandamiento y lo leemos rápido. Dice: acuérdate, en ese caso no dice acuérdate, sino honra a tu padre y a tu madre, porque ese es el primer mandamiento con propósito, con una promesa en sí. Y esto es para que tengas larga vida en la tierra. ¿Sabes? Ese mandamiento es un mandamiento que pone de manifiesto a través de un ejemplo muy práctico la importancia de la honra y la obediencia. Pero cuando esto se vive y se practica en el hogar, esa persona va a honrar a cualquier autoridad en cualquier esfera. En el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el estado en el que vive, sea cual sea el mandatario, dictador que se encuentra en cualquier estado en el que vivamos, se nos va a llevar a honrar a la autoridad. ¿Por qué? Porque la primera autoridad que recibimos cuando nacemos son nuestros padres. Los que nos aman, nos alimentan, nos cuidan, nos sanan en los enfermos que estamos, ¿verdad? Sustentan nuestras necesidades, nos soportan, son pacientes con nosotros, etcétera, etcétera. Su tarea no solo es hacerlo en obediencia y en honra, sino también con temor al Señor. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. La necedad, dice otro proverbio, está ligada al corazón del niño. El niño debe ser instruido en el temor del Señor desde su niñez. Debe saber que hay un Dios en los cielos y que nosotros estamos en la tierra y debemos honrarlo y reverenciarlo. Que ese Dios es todopoderoso, es soberano, es sublime, es digno de gloria, y de ninguna manera debemos rebajar qué es Dios. Mira, padre y madre, escuchen esto. Tu tarea en el hogar no es ser Dios, es representar a Dios. Y si vas a hacer una representación correcta de Él, entonces sé piadoso. Tus hijos van a ver eso en tu actuar y accionar, en tus palabras y en tu vida. No caigas en el error de aparentar. Un hogar bíblico conforme a la palabra del Señor honra el liderazgo amoroso del esposo, valora la sabiduría piadosa de la esposa,
fomenta la obediencia reverente de los hijos. Y como dice Matthew Henry, bueno, obviamente todo esto bajo la gracia de Dios y con la palabra como autoridad suprema, pero Matthew Henry dice: la familia es el semillero de la iglesia y del Estado. Si se corrompen las raíces, también se corrompe el fruto. La sociedad en la que vivimos, lamentablemente, es una sociedad corrupta por causa de un mal trabajo dentro del hogar. Decía Michael Catt, el pastor que dirigió en cierta manera esta película de Valientes. ¿Recuerdan esa película que salió? Michael Catt era uno de los productores de esta película, un pastor muy amado. Él decía: si los padres hicieran su trabajo, la mitad de la basura que hay en las calles no existiría. Si los padres hicieran su trabajo. Y la palabra basura es una palabra muy fuerte, pero lamentablemente eso es lo que vivimos. Ayer una de nuestras hermanas fue asaltada de una manera muy, muy terrible. Esta semana otro hermano le robaron su teléfono. Esa actitud es una actitud basura. No es una actitud de una persona que ha sido formada, instruida y cuidada. Pero si los padres hiciéramos nuestro trabajo, no existiría esa clase de cosas. No me refiero a que los erradicaríamos, sino que los alcanzaríamos con la verdad del Evangelio. Amados hermanos, la manera en la que podemos fomentar esto, y concluyo simplemente, es levantando altares familiares. Toma tu Biblia, lee la Biblia con tu familia. Si los hijos que tienes ya saben leer, hazles leer un texto a cada uno. Si no entienden muy bien, hazles preguntas con respecto al texto para atraparlos. Ora con ellos, comparte motivos de oración, canta 1 o 2 himnos, comparte, escúchanos cantar. Hay tantas canciones que sabemos que no son de Cristo. Tienen que aprender cantos espirituales, tienen que aprender verdades bíblicas. ¿Y cómo funciona eso? Cuando dejamos que la palabra de Cristo more abundantemente en medio nuestro, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, el altar familiar puede iniciarse con 5 o 10 minutos, hasta 15 minutos, y poco a poco ir creciendo. Si tienes hijos pequeños, no lo hagas muy extenso, porque ellos van a ver que parece un culto del domingo, y la idea es que ellos disfruten el culto del domingo como el altar familiar en casa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dinámicos. Prepárate previamente, lee el texto que vas a enseñarles, hazles preguntas sobre las palabras difíciles, pedirles que repitan esto. Pero si han crecido ya, entonces vas a poder extender un poco más el tiempo. Vas a poder tener un tiempo más participativo, ¿verdad? Donde todos pueden opinar y su opinión será escuchada como en todos. Pero a su vez, dedica tiempo a la oración. Para esto necesitas elegir una hora fija, sea en la mañana o en la noche, empezar con un tiempo determinado, sean 10 minutos más o menos, incluir a todos los miembros según su edad. No debe haber nadie fuera de, es que es bebé, es chiquitito, venga, tiene que escuchar la palabra. Y ser constante, pero flexible. Si habrá días en los que no se pueda, no te pido que empieces esto todos los días sin falta, pero si puedes llegar a eso, amén. Porque todos los días tenemos que leer la Biblia, todos los días debemos orar. Nuestra comunión debe ser delante del Señor primero y después nuestras actividades diarias. Entonces busca levantar altares familiares que honren y que glorifiquen a Dios, y cuídate de aquellos errores comunes donde queremos hacerlo muy largo o complejo, difícil o pesado, o a veces de manera inconstante. Que el Señor nos ayude. Amén, iglesia. Oremos. Padre, gracias por ese tiempo y la oportunidad que nos has dado para aprender acerca de la piedad familiar. Te pido, Dios, permítenos vivir esto que hemos aprendido, ponerlo en práctica como hombres, como mujeres, como esposos y madres, como esposas, Señor. Te pido que bendigas a las familias de esta tu iglesia y nos lleves a cumplir el mandato bíblico de la piedad familiar. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.